el contenido de los salmos le da una variedad de énfasis y podemos de esa manera tomar varias enseñanzas de cada uno de estos salmos. Por ejemplo, en el capítulo 32 le he titulado Confesión y Perdón, pero la realidad es que los elementos que encontramos en este salmo son variados. Por ejemplo, los versículos 6 y 7 nos muestran elementos de testimonio, pero antes los versículos 3 al 5 nos hablan de la liberación del pecado y de los efectos dañinos del pecado. Así que el Salmo 32 puede ser considerado como un salmo de acción de gracias. Algunos eruditos bíblicos lo ponen en la lista de los salmos de sabiduría, porque inicia con dos bienaventuranzas y de alguna manera estas bienaventuranzas iniciales tienen el propósito de instruir. Entonces, a partir de ahí hay instrucción en la palabra. Unos más, como Heistenberger, este erudito bíblico, indica que el Salmo 32 se aproxima mucho, dice, a una homilía sobre la penitencia. Y la tradición de la Iglesia ha denominado al Salmo 32 como el segundo de los salmos penitenciales. Como ustedes ven, podemos encontrar una variedad de contenidos en estos salmos. Pero a la vez tenemos que decir que la experiencia del salmista es una experiencia de pecado, de confesión y de recepción de perdón. Así que se convierte el Salmo 32 en un testimonio instructivo, tanto de la naturaleza y beneficios de la confesión, como del carácter de Dios, como un Dios de gracia, como un Dios perdonador. Termina el Salmo, ustedes lo van a descubrir fácilmente, con una invitación al pueblo de Dios, a la confesión, a la confianza, al perdón y al gozo. Así que entremos de lleno a los primeros versículos. Voy a leer los versículos 1 y 2 en la Reina Valera 1960. Y estos dos versículos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Comienza con dos bienaventuranzas. Dos bienaventuranzas. Ya claramente están descritas en el versículo 1 y el versículo 2, son dos bienaventuranzas y definen la felicidad en términos de perdón. Así que funciona este salmo de una manera tal que el énfasis va a ser eso, la confesión y el perdón. Algunos lo relacionan con el Salmo 1 y hacen una interpretación que no es del todo muy correcta, porque hablan de que el énfasis y el asunto principal aquí es que el justo es sin tentación y sin pecado. Pero la realidad es que el Salmo está hablando más bien de que aún el justo puede ser tentado y aún el justo puede pecar, pero que tiene la gracia de Dios
para poder ser perdonado y estar abierto a la instrucción que Dios tiene para él y a la confianza en el Señor en lugar de una confianza en sí mismo. Así que el Salmo 32 indica que el pecado y sus efectos son penetrantes aún en la vida de los justos. El verso 2, en su segunda parte, enseña que la confesión de pecado debe hacerse con honestidad y humildad. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La fuerza penetrante del pecado no es una excusa para pecados posteriores, sino una oportunidad de buscar el perdón de Dios de una manera sincera. Hay tres palabras, si ustedes notan en estos primeros dos versículos, y luego podemos tal vez unirlo con el versículo 5, un poquito más adelante, pero hay tres palabras que van a describir el pecado. Y diríamos nosotros que son tres diferentes aspectos del pecado. Se utiliza la palabra transgresiones, se usa pecado y se usa iniquidad. Noten ustedes, pecado sería el término para hablar de una manera más general y el énfasis sería errar al blanco, fallar al blanco, no darle al blanco. El blanco, por supuesto, es la voluntad de Dios y fallarle a hacer la voluntad de Dios sería pecado. Eso en términos generales, bajo diferentes circunstancias. En cuanto a transgresión, transgresión significa una rebelión voluntaria y aquí la transgresión puede enfatizarse más al hecho de que voluntariamente hay rebelión contra la voluntad de Dios. Y el tercer término, aparte de pecado, transgresión, es también iniquidad y culpa. En este caso indica los efectos duraderos y destructivos de la desobediencia. Así que hay tres aspectos allí. Uno que es en términos generales, pecado. Otro, transgresión, que significa más bien rebelión voluntaria. Y el término iniquidad, que habla de los efectos duraderos y destructivos de la desobediencia. A la luz de este Salmo 32, la vida del salmista está testificando y está hablando de que su vida está caracterizada por los tres, tanto por el pecado como por la transgresión, como por la iniquidad. Y los resultados son tan reales en la vida del salmista que aún físicamente se afecta porque él llega al punto de decir que sus huesos se han envejecido a causa del gemido. Fíjense cómo el pecado no solamente afecta en el aspecto espiritual, no solamente afecta en el sentido emocional, no solamente afecta en el aspecto social, pero aún los efectos del pecado se ven en la vida física. El salmista por lo menos lo analiza de esa manera, que sus huesos se han envejecido con el gemido de estar fuera de la voluntad de Dios. La analogía que se presenta más adelante en el versículo 4, el verso 3, miren lo que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
se volvió mi verdor en sequedades de verano. El verso 4 sugiere el juicio de Dios, la impresión que dejan los versículos 3 y 4 es que el problema real no es la ira de Dios, sino el silencio del salmista. Es decir, la situación real es que Dios no está ejerciendo juicio contra el salmista, sino el salmista ha guardado silencio y no ha estado dispuesto a confesar su pecado. Y como lo indica el versículo 5 en su última parte, Dios está dispuesto a perdonar, pero está esperando que el salmista confiese su pecado, porque el silencio significa el rechazo de la gracia de Dios. Mientras el salmista guarda silencio por causa de su pecado, es como si estuviera rechazando la gracia de Dios. En lugar de buscarla, la está rechazando. El verso 5 dice la palabra: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí marca el momento crucial del Salmo. Es un momento decisivo. El pronombre tú es enfático, en este caso es bastante enfático. Dice, mi pecado te declaré y no descubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La situación cambia para las personas que reconocen su pecado con la confianza en la gracia y en el perdón de Dios. Después del anuncio del perdón, en el versículo 5, ninguna de las palabras para pecado vuelve a aparecer. Ya el cambio es un cambio bastante radical. La realidad del perdón va a permitir que ya no vuelva el salmista a enfatizar el aspecto del pecado. Ahora, en el versículo 6, noten ustedes que primero está hablando de su pecado, sus transgresiones y el perdón que recibe de parte de Dios. Pero el versículo 6, noten ustedes que ahora se enfoca al exterior. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Ahora deja el aspecto del pronombre tú y el aspecto del pronombre personal, y ahora se enfoca a el exterior, a todo santo, y anticipa la aparición del amor de Dios como misericordia en el versículo 10 que vamos a leer más adelante. Así que los fieles derivan su identidad no de sus propias realizaciones, sino de la fidelidad de Dios en perdonarles y renovarlos. La oración viene a ser una manera de vivir para aquellos que saben que sus propios logros, sus propias capacidades, sus propias intenciones siempre serán inadecuadas. La manera de vivir para aquellos que confían en Jehová va a ser una de confianza plena en la misericordia y en el amor de Dios para encontrar perdón. El versículo 7 se enfocan directamente en Dios. La primera palabra es bastante enfática. Dice el 7, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás.
Y acá encontramos nosotros que la primera palabra es un pronombre enfático. Tú eres mi refugio. Y en cada una de las tres afirmaciones del versículo 7, Dios es el sujeto y el salmista es el objeto de la acción de Dios. El carácter y la actividad de Dios son determinantes. Dios es un protector fiel. Por eso el verso 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. La esencia del testimonio del salmista en el versículo 7 anticipa los versículos 10 y 11, en los cuales también se va a enfatizar el carácter y la actividad de Dios. Noten ustedes que la palabra rodearás, con cánticos de liberación me rodearás, dice el salmista en el verso 7, y esta expresión va a tener conexión en el versículo 10 con el amor eterno de Dios. Y la expresión más grande del amor de Dios para con la humanidad y para con el salmista es el perdón. Los versículos siguientes están vinculados, desde el versículo 6 hasta el versículo 10 están vinculados y están arreglados en lo que en la forma hebrea de escribir, diríamos nosotros que están en una forma quiástica. Déjenme explicarles un poquito este asunto de forma quiástica. Por ejemplo, en los primeros versículo 6 es una invitación. Luego viene una profesión de fe en el 7. Luego una profesión de fe en el 10 y una invitación en el 11. Así que de manera alternada, el primero y el cuarto tienen relación, el segundo y el tercero tienen relación. Esa sería la forma quiástica de escribir. Verso 6, invitación. Verso 7, profesión de fe. Verso 10, profesión de fe. Verso 11, invitación. La estructura de estos versículos sirven para hacer énfasis en los versículos 8 y 9, poniendo estos ejemplos. 8 y 9 dice la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí la palabra entregada por un sacerdote, por un profeta o por el mismo Dios, es la instrucción que el Señor quiere que el salmista siga y que sea obediente. Y al igual que en el Salmo 51, en esta parte de la palabra, en estos versículos 8 y 9, encontramos nosotros que el pecador perdonado ahora enseña los caminos de Dios a otros. Este ministerio educacional no es pretencioso porque es el testimonio del salmista basado no en su propia justicia, no en sus propios recursos, sino en la gracia de Dios, en la voluntad de Dios, en la capacidad de Dios de corregir a las personas y la manera de enseñar a otros el camino que deben seguir es a través de la instrucción que Dios da y a través de el ejemplo. Así que el salmista viene a presentarse como ejemplo
de romper el silencio para confesar el pecado y la convicción de que Dios está dispuesto a perdonar y restaurar. Si ustedes leen los versículos del 6 al 11, desde el versículo 6 al 11, ustedes van a encontrar termina en el versículo 11 con una invitación a los demás, instruyéndoles a confesar si en algo han fallado a Dios y vivir en dependencia de su bendita gracia. Es bien interesante que en el versículo 11 se usa la expresión de cantos de liberación en el versículo 7, y ahora en el 11 nosotros vamos a encontrar: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Es un recordatorio final de que a los justos y a los rectos del corazón, a los rectos de corazón, puede el pecado tentarles, pero la gracia y la misericordia de Dios a través del perdón trae gozo, trae alegría, trae regocijo, trae cánticos, trae felicidad. La razón es muy sencilla. El perdón está basado no en la realización humana, sino en la actividad misericordiosa de Dios en favor de los pecadores. Termino diciéndoles, es muy interesante que el Salmo 33, que es el siguiente salmo que vamos a estudiar el próximo domingo, Dios mediante, si el Señor no regresa en su segunda venida, el Salmo 33 inicia con la misma invitación con la que concluye el verso 32, el capítulo 32, versículo 11. Noten ustedes que el 32 termina diciendo: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y el capítulo 33 comienza diciendo: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Vean que es una celebración extendida del gran amor de Dios manifestado a través de el perdón, y si ustedes notan, hace una extensión muy interesante porque va del amor de Dios rodeando al penitente, al necesitado, al pecador, proveyéndole perdón, pero luego se extiende de una manera tal que habla de toda la tierra, llena la tierra. Y por eso el versículo 11 dice: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ya hablar de todos los justos, todos vosotros los rectos de corazón, está dando una extensión colectiva. Déjenme dejar en su mente y en su corazón el versículo 5 y el versículo 10. El versículo 5 dice: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. El versículo 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Demos gracias a Dios que su inmensa misericordia permite que cuando le fallamos al Señor podamos encontrar perdón inmediato en su misericordia, en su amor, a través de la confesión del pecado.
tenemos que recordar que día a día estamos expuestos al pecado, a la carne, a la debilidad humana, a las tentaciones, pero que la gracia de Dios es maravillosa, que nos rodea para permitirnos confesar el pecado y encontrar el perdón en la misericordia de nuestro Señor. Que Dios nos ayude esta semana, que podamos realmente disfrutar de la gracia del Señor, de la misericordia del Señor, del amor maravilloso, de tal manera que podamos ver día a día su amor, su gracia, su misericordia. Voy a leerles en la Nueva Versión Internacional para concluir este capítulo 32 de Salmos. 18, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejo y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Oremos agradeciendo a Dios su amor, su misericordia y la oportunidad de contribuir para su obra. Padre, te damos gracias porque con gozo y con alegría, Señor, te entregamos a ti diezmos, ofrendas, primicias. Queremos rogarte, oh Dios, que tu promesa se cumpla, abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde. Oramos agradecidos, confiando, Señor, en tu amor y en tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Terminemos cantando con nuestros hermanos, bueno es Dios. Nuestro hermano Giovanni, nuestra hermana Carito nos acompañarán y nosotros podemos unirnos a ellos para cantar, bueno es Dios. Que el Señor sea con ustedes. Amén.